No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré, y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia. Polvo, el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. ¿Por qué nos importa la vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Me refiero a una importancia al grado de alabar la vida y rechazar a la muerte. Diversas culturas moldean a los individuos para celebrar la vida, hablar de ella con alegría y entusiasmo, pero hablar de muerte causa rechazo y repudio. Es justo decir que en una cena familiar es más factible hablar de sexo que hablar de la muerte, y aún menos hablar de suicidio. Evitar hablar de la muerte, de alguna u otra forma, influye en evitar hablar del suicidio. Pensar en la muerte es castigado y rechazado por diversas culturas. Aquel que piensa en el suicidio o en la muerte es estigmatizado como un enfermo, un suicida, un loco o un desagradecido con la vida. Evitar hablar de la situación no necesariamente va a mejorar algo. La salud mental no solo debe de consistir en hablar de la importancia de la vida, también en hablar de la importancia de la muerte, cómo la vivimos, cómo la experimentamos, qué pensamos de ella. La salud mental no se puede limitar únicamente en la importancia de la vida, sino en la importancia de la muerte y de la vida. La muerte satanizada, estigmatizada, es el demonio en vida. No podemos negar que la vida tiene momentos maravillosos, que nos hacen sentir que realmente vale la pena seguir viviendo. Pero tampoco podemos negar esos momentos que simplemente pensamos en la muerte o en el suicidio. La realidad es que el mundo es una mierda. Pero muchas veces el suicidio o las conductas suicidas se tratan de responsabilizar únicamente a la persona. Pero el suicidio, más que individual, es algo contextual, algo cultural, algo histórico, algo que no se puede limitar únicamente a no valorar la vida. Yes. I was just desperate, and I couldn't face things that had come up. So I thought the easy way out was to take pills. Llegado a este punto del video, me gustaría ser vulnerable, tener una conversación a corazón abierto, como lo plantea Mavis Tessai. Perdón si no lo pronuncio bien, es una de mis grandes inspiraciones.
en psicología, pero bueno, lo que yo quisiera compartir, la vulnerabilidad que yo quisiera compartir con ustedes es que yo también he tenido pensamientos, deseos, intenciones y que incluso una vez llegué a intentar el suicidio. Para mí es importante poder compartir esto con ustedes porque toda esa situación, todo lo que he vivido me orientó a tener estas conductas, estos pensamientos, y algo que me molestaba o me hacía sentir peor era esta parte de que, no sé, que alguien dijera que estoy enfermo, que estoy loco, que no valoro la vida, que no me amo a mí mismo. Este tipo de cuestiones realmente, no digo que sean malas, pero al menos creo que muchas veces llegan a afectar en lugar de ayudar. Entonces, por ello consideré importante hacer este video, no solamente por el 10 de septiembre, sino en general. Es un tema que me interesa mucho, no solamente en el lado académico, sino porque es algo que yo he vivido, he experimentado. El sufrimiento, la desesperación, la ansiedad, el impulso. Y igual no digo que el suicidio solamente se basa en sufrimiento, porque pues el suicidio es multifactorial, tiene muchas razones, muchas causas, pero al menos creo que el suicidio más común, por así decirlo, es derivado del sufrimiento. Y creo que compartir estas intenciones, estos pensamientos o esta historia de intento anterior que tuve es muy importante para mí, ya que sí, puedo compartir mi vulnerabilidad con ustedes, conocidos o extraños, pero la comparto. Y por ello yo también lo agradezco que presten su atención. De acuerdo a una de las últimas cifras por parte de la OMS, en el 2019, cerca de 800,000 personas cometieron suicidio. Por parte de México, el país donde pertenezco, cerca de 8,447 personas cometieron suicidio. Estas cifras nos pueden dar indicios de diversas situaciones. Por ejemplo, ¿las estrategias de salud mental realmente están haciendo lo suficiente? O incluso preguntarnos, ¿qué entendemos por salud mental? El suicidio se llega a considerar algo exclusivo del trabajo de los psicólogos o psicoterapeutas, creyendo que con pura terapia todo se va a arreglar. Claro que la terapia es importante, claro que los psicólogos deberíamos de intervenir en estas situaciones, pero el problema es cuando se echa todo el peso del trabajo a la psicología, a los psicólogos, a los psicoterapeutas. Cuando el suicidio es algo que supera la misma psicología, el suicidio es algo influido por variables económicas, sociales, culturales, lingüísticas, históricas, personales, religiosas, etc. Es decir, el suicidio no se limita a la psicología. Citando a Burtus Frederick Skinner, vamos a decir la siguiente frase que posiblemente puede ilustrar esto de una manera muy poética. Dice así: escogemos el camino equivocado desde el principio, cuando suponemos que nuestra meta es cambiar la mente y el corazón de hombres y mujeres, en lugar del mundo en que ellos viven. El suicidio no es signo de patología, es signo de un mundo de caos. Hablar de muerte es hablar de vida. Hablar de suicidio es hablar del mundo. Y hablar del mundo es hablar de sufrimiento. Si bien el mundo es un caos y hay mucho desastre, debes de saber, o debemos de saber todos, que todavía hay gente dispuesta a escucharnos, a apoyarnos, a brindarnos una mano. Y si bien de hoy para mañana no se van a solucionar los problemas del mundo, nosotros, desde pequeñas acciones, podemos hacer un gran cambio, apoyando, escuchando, no invalidando las emociones, ayudando a una persona a encontrar un buen profesional de salud mental que lo oriente, que en verdad lo ayude. Esas son las pequeñas acciones que podemos hacer aún en un mundo en caos. Gracias por acompañarme en este video.